Padre, queremos colocarte este tiempo delante tuyo, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Conoces también nuestras debilidades. Padre, por eso venimos a ti, Señor, así como Pedro dijo, Señor, que a dónde más irías si solo tú tienes palabras de vida eternas. Asimismo, nosotros, Señor, ¿a dónde más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras, Señor, que pueden producir vida en nosotros, Señor. Solo tú tienes palabras que pueden cambiarnos, Señor. Rogamos que hoy tu palabra pueda alumbrar nuestras tinieblas, Señor. Que tú puedas también producir el gozo que viene de ti, Señor. Enséñanos, Señor. Queremos ser como niños sentados delante tuyo, Señor. Te lo rogamos. También rogamos la ayuda de tu Espíritu, Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a 1 Timoteo, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 11. Dice la palabra: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén, hermanos. Entonces esta carta a Timoteo es una de las llamadas cartas pastorales, ¿no? Que son las cartas que el apóstol Pablo escribió para Timoteo. Y ahí en el contexto de lo que él viene diciendo, ya viene como finalizando la epístola y él está dando instrucciones a Timoteo de cómo debía ser su conducta en la iglesia, cómo debía ser su conducta con los ancianos, cómo debía ser su conducta con las jovencitas. Y él hace ahí como dice estas palabras a Timoteo de que él debe tener cuidado de una enseñanza extraña, de una enseñanza que no es conforme a la piedad, no es conforme a las palabras del Señor Jesucristo. ¿Y por qué él debía tener cuidado con estas enseñanzas? Entonces Pablo le dice a Timoteo que las personas que llegan con estas enseñanzas son personas que se han envanecido en sí mismas, son personas que se han vuelto codiciosas y que han hecho de la piedad una fuente de ganancia. O sea, se han vuelto personas que han hecho de la religión su negocio. Y esta enseñanza, pues es una enseñanza errada. Y Pablo le dice a Timoteo, tenga cuidado de estas cosas. Estos hombres van a arrastrarlos, esta enseñanza los van a arrastrar a cosas que son desagradables delante del Señor, como lo es la envidia, como lo es las blasfemias, las malas sospechas, las disputas necias. Y estas personas son personas corruptas de su entendimiento, privados de la verdad. Entonces, hermanos, no es nada diferente de lo que vemos hoy en día, ¿no? A algunos, y bueno, en nuestra época, yo creo que ya lleva bastante tiempo el llamado evangelio de la prosperidad, que es este tipo de evangelio que ha hecho de la piedad una fuente de ganancia y ha hecho que muchas personas no estén satisfechas con lo que tienen en sí mismos, ¿no?
Por eso Pablo, y más abajo en el versículo 6, le dice a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estos maestros de la prosperidad enseñan que uno puede lograr todas las cosas. Uno puede lograr lo que uno quiera solo con decretar, con declarar. Y llevan detrás de sus enseñanzas, detrás de la codicia de todos los hombres, despertándola, pues tienen cantidad de seguidores. Y muchos cristianos hoy en día tal vez están siendo atrapados por ese espíritu, ¿no? Por ese espíritu de avaricia, de querer tener muchas cosas. Y aquí Pablo da un mensaje que pareciera chocar con aquellas enseñanzas, ¿no? Porque les dice, esté contento con lo que tiene. O sea, como que, bueno, allí me dicen que yo debo tener, que yo debo ser un campeón, que yo debo ser una persona exitosa en este mundo, debo tener, debo poseer, pero Pablo dice aquí que debemos estar contentos con lo que tenemos. Debemos estar contentos con lo que Dios nos da. Y en el 6 él dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea que es algo fabuloso. Y en este versículo en el que me voy a basar en la enseñanza de lo que el Señor tiene hoy para nosotros, ¿no? Entonces Pablo le dice a Timoteo que él debía huir de todas esas cosas, debía huir de la codicia y debía tener en su corazón contentamiento. Es una enseñanza un poco chocante, ¿no? Decirle a una generación ambiciosa, a una generación consumista, que esté contenta con lo que tiene. Pero son las palabras que el Espíritu Santo inspiró por medio del apóstol Pablo para que quedaran registradas. Y también concuerda con la enseñanza del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo en Mateo 16:26 dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué provecho tiene una persona que pueda ser exitosa, pueda ganar muchas cosas en esta tierra, si no hace nada para el Señor, si tal vez ni siquiera ha conocido a Cristo? Y lo terrible es que muchos cristianos viven este descontento, y es lo que vamos a tratar hoy. Nos vamos a enfocar en el descontento, hermanos. Y una primera cosa que podemos ver ahí en ese versículo 6 de 1 Timoteo, que Pablo le dice que de gran provecho es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, puede haber piedad sin contentamiento. Puede haberlo. Nosotros vemos cantidad de personas religiosas que se doblegan a Dios, están practicando un culto domingo, sábado, X día, pero son personas que dentro de sus corazones no hay contentamiento. Ellos están deseando más cosas. ¿Por qué? Porque es el mensaje que han traído estos falsos maestros. Y ellos están ahí buscando tener, buscando hacer, buscando ser. Pero el Señor dice, estén contentos con lo que tienen. Y si ustedes aprenden a estar contentos y tienen la piedad, pues eso va a ser algo maravilloso, va a ser una bendición para sus vidas. Entonces sí puede haber piedad sin contentamiento. Muchos de nosotros tal vez estamos viviendo de esa forma. Estamos aquí reuniéndonos, buscando al Señor, pero tal vez estamos tristes en nuestro corazón porque Dios no me da lo que yo quiero. O porque tal vez estoy en cierta situación difícil que no quiero estar pasando. Pero no confiamos en que eso es lo que Dios tiene para nuestra vida. Dios está obrando algo en nosotros. Entonces debemos aprender a estar contentos. Y claro, Pablo le está hablando a Timoteo de la parte económica, porque él le va a decir, vea, si ustedes tienen sustento y abrigo, estén contentos con eso. Mira lo que decía un puritano, él escribió un libro que es muy conocido, hermanos, que se llama El contentamiento cristiano, una joya extraña, que era un puritano del siglo XVII. Se llama Jeremiah Burroughs. Él dice, es posible que una persona pueda dar la impresión de estar feliz simplemente por no quejarse, cuando en realidad en lo profundo de su ser la persona está inconforme. Entonces, hermanos, parte también, a veces como lo decía hace 15 días, de nuestro poco impacto en la sociedad, de la falta de poder en nuestras iglesias, en el impacto en nuestras familias, en los lugares donde estamos, es porque permitimos estas cosas. De una u otra manera estamos ahí como diciendo, no, sí, yo acepto la voluntad del Señor, pero en lo profundo no estoy contento con eso. Tal vez estoy siendo un hipócrita en ese aspecto, ¿no?
Porque digo, sí, el Señor es soberano, pero no me agrada lo que Dios está haciendo en estos momentos en mi vida. O no me agrada la situación en la que estoy viviendo. No me agrada tal vez que Dios me tiene del pan de cada día. Tal vez quisiera yo tener mi futuro asegurado por una cantidad de años. Y estamos en descontento. Estamos cobijando esto en nuestras vidas. Y esto también es uno de aquellos pecados que, como he citado anteriormente, Jerry Rice lo llama los pecados de los santos o los pecados respetables. La falta de contentamiento es un pecado también. Y Jerry Rice da unas frases que personalmente a mí me impactaron bastante y sentí que es bien delicado hablar de este tema de la falta del contentamiento, porque como él afirma, él dice, hablar de la falta de contentamiento como un pecado llega a tocar fibras muy sensibles y tener algunos agravantes. Y él dice, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la falta de contentamiento en situaciones como, no solo en la parte económica, sino mire las situaciones que él dice por las cuales él llega a afirmar que llega a tocar fibras muy sensibles y llega a tener agravantes. Las personas que no tienen contentamiento con la soledad en la vejez o en edad madura. Las personas que no tienen contentamiento con un empleo que no los satisface o por el que reciben un salario bajo. Las personas que no tienen contentamiento por causa de la infertilidad. Las personas que no tienen contentamiento por causa de infelicidad matrimonial. Las personas que no tienen contentamiento por causa de alguna discapacidad física. Las personas que no tienen contentamiento por causa de una salud precaria. Entonces vemos que es algo ya un poco complicado, ¿no? Decir, bueno, si usted no está contento con lo que tiene, pues algunos pueden decir, no, pero es normal, la mayoría de personas les pasa. Pero llegan a ver estos agravantes cuando llegamos a decir, usted debe estar contento como Dios lo hizo. Tal vez alguna persona que tiene una deformidad física y nació de esa manera. Él debe saber que, así como el Señor dice allá en el Salmo 139, por medio de David, el Señor mismo lo entretejió en el vientre de su madre. Entonces, a Dios no se le escapó de las manos la forma en la que usted nació. Y empieza a tener como esos agravantes, ¿no? Porque tal vez uno puede decir, no, pero mire, usted está bien, tal vez tiene sus extremidades completas, está aparentemente bien, ¿no? Por eso usted dice que debo estar contento. Por eso usted no me entiende. Pero hermanos, vamos a empezar a ver qué es el contentamiento como la Biblia lo enseña y cómo el Señor nos va a ayudar para que nosotros podamos vivir una vida de contentamiento. También es cierto, hermanos, que nosotros tenemos momentos de aflicción y que no siempre tenemos que estar sonriendo a pesar de que llegue una situación difícil. Podemos tener momentos de tristeza, podemos tener momentos en los cuales tal vez nos cuestionemos en nuestra fe o que lleguemos a desahogarnos delante de la presencia del Señor. Y eso lo muestra la Biblia. Hermanos, pero si nosotros no tratamos la falta de contentamiento en nuestras vidas, vamos a caer en algo peor, que es vivir en un espíritu amargado. Entonces, ¿qué es el contentamiento? Primero, porque podemos decir, bueno, contentamiento yo pienso que siempre es sonreír y estar con cara de ponqué en todo lugar, y eso no es el contentamiento como la Biblia lo muestra. Warren Wiersbe dice, acerca de ese pasaje de Timoteo, él dice que el contentamiento significa una suficiencia interna que nos mantiene en paz a pesar de las circunstancias externas. O sea, a pesar de que las cosas no estén andando de una forma aparentemente bien, yo debo estar tranquilo. Yo debo tener esa tranquilidad, un sentido de plenitud. La forma como yo entendí que era la palabra contentamiento fue con una palabra que está en el Evangelio de Juan. En el capítulo 14, en el verso 8. Esos pasajes del Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 al capítulo 17, son unos capítulos con una revelación muy alta. Algunos llegan a afirmar que es como si el Señor Jesucristo hubiera corrido un poquito la cortina de los cielos, porque allí en esos 4 capítulos Él mostró mucho acerca de sí mismo. Él habló de su esencia, habló del Espíritu Santo, habló del Padre, habló de cosas muy profundas. Y ahí en el 14 Él está diciéndole a sus discípulos que Él va a partir, pero que Él va a ir a un lugar y que a ese lugar donde Él va a ir, Él les va a preparar morada para que también ellos puedan estar allí con Él.
Y desde el 7 dice el Señor Jesús, si me conocieseis, de Juan 14, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces en el 8 Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y en el 9 Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces hay esa palabra que Felipe usa en el versículo 8 de que muéstranos al Padre y nos basta, tiene la misma raíz en el original que la palabra que usa Pablo ahí en 1 Timoteo 6. O sea, ese muéstranos al Padre y yo quedaré satisfecho. Era lo que Felipe le estaba diciendo. O sea, el contentamiento es tener como esa plenitud, estar completamente lleno. Felipe necesitaba algo para poder satisfacerse. Lo que pasa es que él ignoraba que ya ese algo se le había dado. Por eso el mismo Señor Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis. Y así muchas veces nosotros estamos pidiendo más cosas, queremos más cosas, pero ignoramos que ya se nos ha sido dado lo más grande, el Señor Jesús. Entonces ahí entendemos qué es lo que es la palabra contentamiento. Es un sentido de satisfacción interna a pesar de las circunstancias. ¿Por qué la falta de contentamiento es un pecado? La insatisfacción es algo común del ser humano. Desde el huerto del Edén y tal vez el pecado que Satanás implantó en el corazón del hombre fue ese sentido de estar insatisfecho, ¿no? Satanás cuando estaba en el paraíso dice que él se rebeló porque él quiso ser como Dios. O sea, él no estaba conforme con lo que Dios le había dado. Y eso mismo que él sintió fue lo que él vino a ofrecerle al hombre. Allá en Génesis 3 dice que la serpiente tentó a Eva y le dijo que si ellos comían del fruto del cual Dios le había dicho que no comiera, ellos iban a ser como Dios. Y eso sonó agradable a la mujer y al hombre. El hombre estaba ahí presente. Algunos dicen, no, es que el hombre no estaba ahí presente, pero otras versiones muestran que el hombre estaba ahí presente. Entonces el hombre también fue partícipe de ese pecado, no fue la mujer, fue el hombre. Y el hombre era el que tenía, Dios lo había puesto para que guardara el huerto, y él no guardó. Y él también se dejó arrastrar por este engaño de Satanás. ¿Cuál era el engaño? Ser como Dios. O sea, él no estaba conforme con lo que Dios ya les había dado. ¿Dios qué les había dado? Dios les había dado un lugar perfecto. Les había dado todas las cosas, había creado todas las cosas para que ellos pudieran satisfacer todas sus necesidades y adicional a eso, Dios mismo se paseaba en el huerto y hablaba con ellos. Y ellos no estaban satisfechos con eso. Y esta inconformidad o esta falta de contentamiento, pues de ahí en adelante todos lo tenemos. Nosotros no estamos satisfechos con lo que tenemos. Y al ser algo tan común, pues muchas veces lo ignoramos, ¿no? Decimos, no, eso no es tan grave. Todos estamos deseando cosas, eso no es tan grave, hermano. Pero cuando lo miramos a la luz de la Biblia, nos damos cuenta de que sí es algo grave. Porque la falta de contentamiento es como si yo le estuviera diciendo a Dios, Dios, tú no eres tan sabio para dirigir mi vida. Porque yo debería estar viviendo de cierta forma. Yo debería tener ciertas cosas. Entonces, ¿sí ven por qué es un pecado? Porque así como la otra vez hablaba del afán y la ansiedad que desfigura el carácter de Dios, la falta de contentamiento también lo hace. Hablamos de un Dios soberano, pero no nos gusta su soberanía. Hablamos de un Dios bondadoso, pero no nos gustan las cosas que Él está obrando para nuestro bien. Entonces, por eso la falta de contentamiento es un pecado. Y todos la tenemos, ¿no? El que está casado está aburrido de estar casado, el que está soltero está aburrido de estar soltero, el que tiene hijos está aburrido de sus hijos, el que no tiene hijos está aburrido porque no tiene hijos. Y así siempre va a ser el hombre. Siempre hay como ese sentido de insatisfacción en nosotros. Y es porque no somos conscientes de que ya se nos ha sido dado algo superior. Y esto el hermano Alberto lo tocó cuando vimos la epístola a los Filipenses allá en el capítulo 4, ¿no? El secreto del contentamiento es Cristo mismo. El descontento nos lleva a la amargura. Nosotros renegamos de nuestra vida, renegamos de nuestra situación
y siempre estamos inconformes. Y no vemos la mano bondadosa de Dios en nosotros. Nos llenamos de amargura, nos empezamos a quejar de Dios. Una cosa es quejarse delante de Dios y otra cosa es quejarse de Dios. Hermanos, y a esto nos lleva el descontento, a quejarnos de Dios. A quejarnos, Señor, ¿por qué haces esto? No deberías hacerlo. Señor, ¿por qué ocurre esto? No debería ocurrir. Y estamos así permanentemente quejándonos de Dios y cargando corazones amargados, corazones que expresan como esa acidez. Y hay un sinfín de cosas, ¿no?, que nosotros podemos seguir hablando de esta falta de contentamiento, hermanos. Entonces todo esto ocurre ¿por qué? Porque nosotros hemos ignorado el gran regalo que Dios nos ha dado. ¿Cuál es ese regalo? Cristo mismo. Recordamos que el contentamiento no viene por tener o ser, sino por estar en Cristo. Y eso es lo que nosotros olvidamos. Hemos sido puestos en la roca eterna, hemos sido puestos en el refugio eterno, hemos sido puestos en Dios mismo. Y nosotros no somos conscientes de eso, por eso estamos así, faltos de contentamiento. No hemos entendido ese secreto, lo hemos olvidado por estar siempre deseando cosas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahí en el 6:6, pero gran ganancia es la piedad, de 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahí Pablo le dice algo a Timoteo que es muy cierto, hermanos. Nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Estamos amargados porque no tenemos una casa en Miami, cuando nos muramos no nos la vamos a llevar. Estamos amargados porque no tenemos un carro, porque no tenemos una y otra cosa, hermanos, pero nada de eso nos vamos a llevar. Estamos amargados por todas esas cosas, hermanos. Pero Pablo le dice a Timoteo, mire, nada hemos traído al mundo y sin duda nada podremos sacar, hermanos. Hace un mes, recuerdo, o un poco más, 2 meses, no recuerdo bien la fecha, que murió uno de los de la realeza allá en Inglaterra, ¿no? Y eso salió en noticias. El hombre que tenía, lo transportaron en un carro muy lujoso. Ese hombre tal vez tenía todo lo que alguno de ustedes o todos nosotros podemos desear. Pero aún yo pienso que esa persona era una persona infeliz. Porque nosotros vemos que las personas que más se suicidan, que más consumen drogas, antidepresivos y todo eso, son las personas que más tienen cosas materiales, ¿no? Entonces Pablo le dice a Timoteo, mire, esté contento con lo que tiene porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Ese hombre se murió, el de Inglaterra, y esa persona, si no conoció al Señor Jesucristo, ahorita estará sufriendo terriblemente. Y aún así, como decía Jonathan Edwards decía, este mundo para los impíos es todo el cielo que ellos van a disfrutar. Y para los creyentes es todo el infierno que ellos van a poder soportar. Este hombre estará pasándola mal si no reconoció al Señor Jesús como su Salvador, porque de seguro él escuchó. Entonces Pablo le dice, así en el 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, si tenemos lo necesario para vivir, nosotros debemos estar felices, debemos estar plenos. Dios no nos ha faltado y como lo veíamos hace 15 días, Dios cuida de las aves de los cielos, Dios va a cuidar de nosotros, lo ha hecho, hermanos. Estemos contentos por eso. Dice Jeremiah Burroughs en su libro, la felicidad cristiana es un enigma para los incrédulos, porque proviene no del hecho de obtener más, sino de desear menos. Entonces un cristiano que se goza en la palabra del Señor, un cristiano que ha entendido ese secreto del contentamiento, un cristiano que vive de acuerdo
a la voluntad de Dios, que reconoce que estar descontento es un pecado, que lucha con esto, que lo trata en su vida, es alguien que se vuelve extraño para el mundo, porque es una persona que está satisfecha, no porque tenga, sino ahí como dice el hermano, porque no desea tantas cosas. El mayor deseo de un cristiano es que la gloria de Dios sea manifiesta en la tierra, es que Dios pueda ser glorificado por medio de su vida. Ese es el mayor deseo de un cristiano, ¿no? Porque también hay un contentamiento, o bueno, una falta de descontento que es lícita. Nosotros no deberíamos estar contentos con nuestra vida espiritual. Siempre podemos obtener más. Amén. Qué triste es ver cristianos sin contentamiento. Qué triste. Qué triste es que muchas veces nosotros somos personas llenas de deseos por cosas triviales. O bueno, en algunos casos no son tan triviales. No está mal el deseo de querer tener hijos. Eso no es malo y de pronto no puede. Pero el descontento es algo antitético a la fe cristiana y debemos ser conscientes de eso. O sea, es como si no fueran compatibles. Es como si yo dijera soy cristiano, pero pues siempre estoy amargado, siempre estoy deseando una y otra cosa. Y aquí surge una pregunta, hermanos. Entonces, ¿un cristiano no puede sentir momentos de tristeza por alguna situación difícil? Sí podemos sentirlas. Recuerdo, yo decía, no está mal, hermanos, quejarnos delante de Dios. Lo que está mal es quejarnos de Dios. Alguien podría decir, entonces, ¿debo sonreír si pierdo a un ser querido? ¿Debo sonreír si he perdido a mis hijos? ¿Debo sonreír si mi esposa se ha muerto? No, hermano, puede tener el tiempo de duelo. El Señor Jesús mismo lloró cuando se murió Lázaro. Ustedes recuerdan allá en el Evangelio de Juan, que es el versículo más corto de la Biblia, que dice que Jesús lloró. ¿Y Jesús por qué sintió tristeza? Para mí siempre era como una pregunta que tenía, ¿no? Porque si Jesús sabía que lo iba a resucitar, ¿por qué él lloraba? Y era porque Jesús estaba profundamente indignado con el dolor que causaba la muerte. ¿Por qué? Porque Marta y María estaban desconsoladas porque su hermano había muerto. ¿Y estaba mal que hicieran eso? No, no estaba mal. Estaban sintiendo tristeza, es normal. O sea, el contentamiento cristiano no es que no nos entristezcamos, hermanos. Es que no vamos a vivir en esa condición. Porque está mal que, bueno, murió alguien de mi familia, voy a vivir amargado toda mi vida, voy a preguntarle, Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué me quitaste esto? Muchas veces el Señor contesta, hermano. El Señor muestra por qué ocurre cada situación en nuestras vidas. Así nosotros no entendamos. Así para nosotros sea algo loco, ¿no? Como algo extraño. Decir, bueno, Señor, pero si tal vez yo he hecho las cosas de una forma correcta, ¿por qué me ocurren estas situaciones difíciles? Pero el Señor tiene todo bajo control, hermanos. Nosotros podemos leer esto en la Biblia, varios pasajes, ¿no? Personas que perdieron todo, lloraron, pero aceptaron la voluntad de Dios y posteriormente el Señor les permitió ver por qué pasaron por esa situación difícil. Un ejemplo de eso es la vida de Job. Jerry Rice en su libro dice que él hizo una meditación acerca del pasaje 21 y 22 del libro de Job, del capítulo 1, que dice, y dijo, después de que había muerto sus hijos, había perdido sus negocios, había quedado enfermo, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué extraño, ¿no? ¿Cómo Job podía decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito su nombre? Jerry Rice dice que meditó en estos pasajes y que el Señor le estaba pidiendo que entregara algo en su vida. Y que él oró, luchó, le pidió al Señor que le mostrara estos pasajes, él entendió, él lloró y tiempo después murió su esposa.
Y él decía, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice él que después de un tiempo de que su esposa había muerto, una persona le envió una carta con un escrito anónimo que decía, Señor, estoy dispuesto a recibir lo que me des, carecer de lo que no me das y entregar lo que me quites. Job perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su riqueza, perdió su salud. Tenía unos amigos que lo estaban ahí atormentando, que estaban ahí restregándole tal vez el por qué estaba ocurriendo, por qué estaba pasando por una situación difícil. Pero Job, en lo profundo de su corazón, él sabía que Dios tenía un propósito con esta situación. Ahí en el capítulo 42, al final del libro, en el versículo 5, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros no comprendemos las situaciones que pasamos, los momentos difíciles, y nos es difícil encontrar contentamiento en esas situaciones, hermanos. Para Job también lo fue. Para el hermano de Jerry Rice también lo habrá sido. Yo creo que tal vez muchos o algunos de los que están aquí han sufrido una pérdida semejante. Pero a través de esa situación difícil han podido encontrar la mayor bendición. Tal vez si no hubiera ocurrido eso en sus vidas, no estarían aquí. No estarían buscando al Señor, no estarían diciendo, Señor, había escuchado que había un Dios, pero ahora a través de ese sufrimiento puedo ver que es verdad. Eso ocurrió en la vida de Job. Y él encontró el contentamiento en esta situación adversa. Y es una locura hablar de esto, hermanos. Cuando el cristianismo moderno nos dice que se debe declarar y decretar y que si usted está pasando una situación difícil es porque está en un pecado. Y no es así, es porque tal vez Dios quiere sacar lo mejor y mostrarle algo mejor. Tremenda enseñanza la que nos da Job, ¿no? También surge otra pregunta, entonces, si estoy pasando un momento difícil, tengo una salud precaria, tengo un diagnóstico médico que me han hecho que dice que me voy a morir en tanto tiempo, ¿no debo orar entonces? No, hermanos, se debe orar. Porque el Señor dice que llevemos a Él todas nuestras cargas, que vayamos delante de Él y dejemos todas nuestras peticiones, que Él tiene cuidado de nosotros. Tal vez la respuesta del Señor sea quitar la situación difícil. Tal vez la respuesta del Señor sea darle la sanidad. Pero tal vez la respuesta del Señor sea otra diferente. Bástate en mi gracia. Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Ana. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Me llamaba bastante la atención leer la oración de Ana. Bueno, el contexto es que este hombre Elcana tenía 2 mujeres. Ana es la mamá de Samuel, del profeta. Y Elcana tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina y Ana. Dice que Penina tenía hijos y Ana no podía tener hijos. El Señor no se lo había permitido. Y ella estaba profundamente afligida por esta situación en su vida. Y ella tenía un descontento en su corazón. Ya en el versículo 5 dice algo que yo decía, bueno, Ana tenía un esposo que la ama. Muchas mujeres tal vez están viviendo con un esposo que tal vez no las ama mucho o que las trata mal. Y ella estaba descontenta con esto. Dice en el 5, cuando Elcana iba allá a ofrecer sacrificios, dice, pero él le daba una doble porción a Ana, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Entonces Ana tenía un hombre, un esposo que la amaba, pero ella estaba inconforme porque no podía tener hijos. Y obviamente pues eso tiene un contexto porque la mujer dependía o de su esposo o de sus hijos para poder sustentarse. Si moría Elcana, pues ella iba a quedar a la deriva porque todo iba a pasar a ser posesión de los hijos de la otra. Y ella tenía esta aflicción. Y ella tenía este descontento en su corazón. Pero ¿cuál fue la acción que tomó Ana? ¿Qué fue lo que Ana hizo? Ana se empezó a quejar delante de las personas.
Ana empezó a renegar de Dios, de la voluntad de Dios. No, Ana fue a la presencia del Señor. Hermanos, y es ahí donde empieza a cambiar las cosas, hermanos. Nosotros vivimos quejándonos, vivimos en descontento, pero nos quejamos con las otras personas. Y nunca hemos ido delante de la presencia del Señor. Tal vez estamos viviendo ahí como aparentando que somos contentos, pero amargados por dentro, pero nunca hemos expuesto nuestras situaciones delante de la presencia del Señor. Y esto fue lo que hizo Ana. Ahí en el versículo 13, es una de las oraciones que más me han impactado en la lectura que he hecho de la Biblia. Y dice, pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Y Elí, el sacerdote, pensó que ella estaba ebria. Me llamaba la atención esta oración, porque dice que era tan profunda esta situación en el corazón de Ana, que ella no podía ni expresarlo con sus palabras, sino apenas medio susurraba con sus labios. Qué diferente a nuestras oraciones, ¿no? A veces nuestras oraciones son tan elocuentes, tan llenas de palabrerías, pero tan poquito corazón. Y eso lo vamos a ver ahí en el Sermón del Monte, ¿no? El Señor dice, nosotros pensamos que vamos a ser oídos porque hacemos muchas repeticiones como los gentiles. Eso es algo importante, hermanos. Debemos ir a la presencia del Señor con sinceridad. Podemos quejarnos delante de Dios, podemos quejarnos delante de Dios. Dios está atento, es que sus oídos están dispuestos a escuchar las oraciones de sus hijos. Pero si nosotros solo vivimos inconformes, descontentos, quejándonos con el uno, con el otro, deseando, pero nunca vamos a la presencia del Señor, hermanos. Vamos a estar siempre en esta condición de insatisfacción y amargura. Ana, después de que oró, Elí, ahí en el versículo 18, Elí la despide en el 17, le dice, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Ana oró al Señor, descargó su corazón delante del Señor, con una oración sincera. No vemos que el Señor le haya dicho, le voy a dar un hijo ahí, ¿no? Simplemente ella dejó su petición en manos del Señor. Tal vez habrá dicho, Señor, sea como tú quieras, si me quieres dar o no me quieres dar. Y dice que una vez ella hizo esto, su corazón ya no estuvo triste. Y eso empieza a ser como una de las formas en las cuales nosotros podemos enfrentar la falta de contentamiento en nuestra vida, hermanos. Ir a la presencia del Señor con sinceridad. Aceptar su voluntad cualquiera que esa sea. Ana entregó eso al Señor. Más adelante vemos que ella le había hecho una promesa a Dios y le había dicho que si le concedía un hijo se lo iba a dedicar. Y lo hizo con Samuel. Pero si el Señor no se lo hubiera dado, ella seguiría estando contenta, hermanos, pienso yo. Tal vez esta fue la respuesta del Señor, hermanos. En la presencia del Señor encontramos la cura para nuestra aflicción. Podemos quejarnos delante de Dios, hermanos, pero no podemos quejarnos de la forma en la que Dios está obrando en nuestra vida. Hay un salmo que me llama bastante la atención. Recuerdo que a inicios de la pandemia yo estuve meditando en este salmo y compartí algo con algunos hermanos. Y es el Salmo 13, porque aquí también hay un hombre que está agobiado por una situación que está ocurriendo en su vida. Es un salmo escrito por David. No se sabe en qué época lo escribió, si lo escribió siendo perseguido por Saúl o por su hijo Absalón. Si quieren lo leemos, hermanos. Veamos lo que es un salmo corto. El Salmo 13 son solo 6 versículos, dice. Para el director del coro, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre?
¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Mas yo, en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Ese hombre se quejó de su situación delante de Dios. Estaba siendo perseguido David. Los hermanos que han leído los libros de Samuel, los libros de Reyes, ahí ven. Su hijo se rebeló contra él y él huyó también. Cuando el Señor le había dicho que lo iba a nombrar rey, Saúl le tuvo envidia y lo quería matar. Y ese hombre estaba huyendo de lado a lado, a pesar de que Dios le había dicho que iba a ser rey. Y él estaba sufriendo. Y él llega a este punto de desesperación en el cual exclama, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y 4 veces lo repite, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y así muchas veces podemos estar nosotros, hermanos. Yo recuerdo en esa época, yo decía, Señor, dicen que vamos a estar encerrados 15 días y salía el presidente en las noticias y decía otros 8 días. Y yo decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y tal vez uno decía, ¿hasta cuándo? Y así puede estar uno u otro que tal vez esté diciendo, Señor, ¿hasta cuándo tengo que soportar esta situación difícil en mi hogar? ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que soportar este trabajo? Señor, ¿hasta cuándo tengo que soportar que las personas se burlen de mí por seguirte? ¿Hasta cuándo, Señor? Y en el 5 él dice una cosa maravillosa. Él dice, mas yo, en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Ese hombre se acordó de que el Señor es misericordioso, hermanos. Cuando nosotros vamos a quejarnos delante de la presencia del Señor, recordamos quién es Él, hermanos. Y encontramos contentamiento para nuestras situaciones. Recordamos que Él tiene el control de todo. Recordamos que Él ha sido misericordioso con nosotros. Y Él dice algo, mi corazón se regocijará. Hermanos, y allí en la presencia del Señor es donde nuestro lamento se convierte en baile, se convierte en alegría. Y ese hombre de la desesperación profunda de los primeros 2 versículos termina en el 6, cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Lo están persiguiendo, lo quieren matar, pero él dice que el Señor lo ha colmado de bienes. Tal vez usted tiene una situación difícil, su familia no lo quiere, sus hijos son rebeldes, pero va a la presencia del Señor y termina cantando y diciendo, el Señor me ha colmado de bienes. Recordamos aquellos bienes que el Señor nos ha hecho, ¿no? Y ese mayor bien que nos ha dado, como se leía ahora en la cena, ¿no? En el Salmo 103 que dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Recordamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. En nuestra aflicción a veces es imposible hacerlo, hermanos. Por eso necesitamos ir a la presencia del Señor. Expresar lo que hay dentro de nosotros, no esconder nada. Delante de Dios no podemos ser hipócritas. Él conoce todo lo que hay en nosotros. Y vamos a salir cantando y diciendo, cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Qué precioso, ¿no? Poder decir, aún en medio de mi falta de contentamiento, puedo ir a la presencia del Señor y allí el Señor me va a recordar lo que Él ha hecho por mí, lo que Él hará por mí, lo que Él me ha prometido y voy a salir cantando. Voy a pasar del llanto a la alegría. El contentamiento es algo que aprendemos. No es algo que tal vez escuchamos hoy y vamos a salir y vamos a decir, ya hoy el hermano habló del contentamiento, entonces voy a estar feliz todos los días. De aquí en adelante, no.
El contentamiento es algo que vamos a aprender. Van a pasar diferentes situaciones como las que he nombrado. Y personalmente yo leyendo y estudiando este tema decía, bueno, Señor, puedo hablarlo, he experimentado momentos difíciles en mi vida, tal vez no muchos. Ustedes dirán, no, pero usted ni siquiera tiene 30 años y ya está hablando como... No he experimentado muchos, pero puedo confiar en que el Señor nos va a guardar. Y yo decía, bueno, Señor, este hermano cuenta que a través del pasaje de Job, él entendió que tú eras el que daba, tú eras el que quitaba y pues tiempo después muere su esposa. Yo decía, bueno, Señor, no, ahora que tengo familia, sé que va a ser difícil tener que entregar mi familia si tú la quieres tomar, pero debo confiar en ti, Señor. No sé qué situaciones adversas vayan a venir en el tiempo que esté por delante de nosotros. No sabemos qué vaya a ocurrir, pero sí podemos confiar que el Señor está con nosotros. Puede que haya necesidad económica en nuestras vidas. Puede que venga una situación de salud o discapacidad que tal vez no nos permita hacer lo que hacemos hoy. Puede pasar muchas cosas, hermano. Pero en medio de todas esas situaciones, debo entender que el Señor quiere que yo aprenda a estar con Él. Esto lo vimos en la epístola del apóstol Pablo a Filipenses con el hermano Alberto, ¿no? Lo cité anteriormente, que el hermano enseñó acerca del secreto del contentamiento. Los hermanos que quieran pueden ver esa enseñanza, está en internet. En Filipenses capítulo 4, desde el versículo 10 al 13, hermanos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí Pablo estaba hablando de los filipenses que habían querido ofrendarles, pero él decía, no se los digo porque les esté pidiendo más ofrenda, ¿no? Y él les dice, hay algo en el 11, ¿no? Dice, pues yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En 2 Corintios él habla y dice, he estado en ayunos forzosos, no porque los quisiera hacer, sino porque no tenía que comer. Y a pesar de eso, él podía decir, y he aprendido a estar contento en esta situación. Entonces es algo que debemos aprender, no es algo que está innato en nosotros, porque como veíamos, lo que está innato en nosotros es la falta de satisfacción, ¿no? Ese deseo de siempre estar, esa condición de siempre estar deseando cosas, de siempre querer ser, querer hacer. Pero este contentamiento del cual nos habla la Biblia es algo que nosotros debemos aprender. Y lo vamos a aprender por medio de escasez, por medio del dolor, por medio del sufrimiento. Pero Dios no lo hace porque a Dios le agrade vernos sufrir, sino porque Dios quiere que nosotros podamos expresar lo mejor de Él. Y lastimosamente, hermanos, muy lastimosamente nosotros en las comodidades tendemos a olvidarnos del Señor. Pablo decía que él había aprendido a estar contento en cualquiera de las dos situaciones. Y algunos dicen, es más difícil aprender a estar contento o aprender a darle la gloria a Dios en medio de comodidades, ¿no? Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El Señor les dijo, mire, ustedes cuando tengan prosperidad, ustedes se van a olvidar de mí. Tal vez usted que está deseando ser una persona próspera, el Señor le permite estar en esta condición de necesidad o de carecer de ciertas cosas, porque el Señor quiere que usted tenga algo más importante que el oro o la plata, que usted tenga la vida de Dios en él, tenga la vida de Dios en usted.
que usted pueda expresar a Jesucristo en su diario caminar. Tal vez si tuviera muchas cosas, no estaría aquí. Tal vez algunos si tuvieran una casa de campo, un carro, cada 8 días estarían allá. Pero a causa de la necesidad, pues están aquí alimentando su corazón con la palabra del Señor. Debemos aprender el contentamiento y debemos aprenderlo con gozo. La epístola a los Filipenses, como lo vimos, fue una carta que Pablo escribió estando en la cárcel. Y es la carta que se reconoce como la epístola del gozo, ¿no? Pablo nos habla del gozo, de que debemos estar gozosos en cualquier situación. Imagínese decirle a alguien, no, es que si usted sufre cierta condición es porque el Señor lo está tratando y lo quiere formar y quiere que usted esté gozoso en medio de eso. Muchos van a decir, oye, usted está loco. Debemos aprender a aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como le decía ahora, puede ser, tal vez alguno tenga una situación delicada de salud y pueda orar y el Señor lo puede sanar. Yo creo que el Señor lo puede hacer. Creo que el Señor tal vez quiere hacerlo muchas veces, pero tal vez otras veces el Señor no lo hace porque quiere algo más. Tiene un propósito mucho mayor. Recordemos que el propósito principal, la venida del Señor Jesús y también de los milagros que Él hizo, era que las personas pudieran ser salvas, pudieran aceptar el mensaje del Evangelio. El milagro, en fin, no era como el objetivo, sino que ellos a través de eso pudieran reconocer que verdaderamente este era el enviado de Dios. Entonces, si nosotros estamos pidiendo milagros, pero son solo milagros para la satisfacción o decir como los evangelistas estos que hacen campañas de sanidades únicamente para satisfacer su orgullo, hermanos, esto es algo que es vano y el Señor no lo respalda. El Señor está interesado en salvar a las personas. Fue una anécdota que cuenta Samuel Pérez Millos de Agustín de Hipona, que Agustín de Hipona, uno de sus alumnos le preguntó, Agustín, ¿crees en los milagros? Él dijo, claro, yo creo en los milagros. Creo en los milagros grandes y en los milagros pequeños. Y el alumno le dijo, ¿cómo es eso? ¿Cuáles son los milagros pequeños? Y él le dice, la multiplicación de los panes y los peces, la sanidad de los paralíticos, la sanidad de los cojos. Entonces el estudiante se quedó como asombrado y dice, bueno, estos son milagros pequeños. Entonces, ¿cuáles son los milagros grandes? Y Agustín se señala y dice, aquí está el milagro grande. Yo era un pecador, un perdido, amaba los vicios y Dios me ha hecho una nueva criatura. Dios está interesado en eso. Ese es el milagro que Dios espera ver en nosotros. Vernos transformados a la imagen de su Hijo Jesús. Creo en los milagros, creo en los dones, hermanos, pero creo que esos operan de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestros deseos. El apóstol Pablo también sufrió una gran aflicción. Y esa aflicción que él tenía, dice que le había sido dada por causa de las revelaciones que él había recibido de parte de Dios en 2 Corintios 12, ¿no? Él dice que él había subido al cielo, había escuchado palabras inefables y que a causa de esta revelación le había sido dado un aguijón en su carne, algo que tal vez lo estaba estorbando, lo estaba fatigando, le estaba causando problemas en su vida. Y él dice, y oré al Señor, no una, sino 3 veces. Le dije, Señor, quítame esto, este aguijón de mi carne. Y el Señor le respondió y le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Tal vez usted está orando por sanidad, pero el Señor le dice, bástese en mi gracia. Bástese en mi gracia. Había un testimonio impactante que escuché y bueno, ayer estábamos hablando con Alicia de esto y es un testimonio de una joven que a los 17 años sufrió un accidente. Su nombre es Johnny Erickson Tada. Y ella sufrió un accidente en una playa que se arrojó de como de un trampolín a hacer un clavado
Ella no calculó la profundidad del agua, golpeó con la cabeza al fondo del agua y sufrió una fractura en su cuello que la dejó tetrapléjica. Y esa muchacha, ayer escuchábamos que hay varios audios de entrevistas que le hacen a ella en la página de Aviva Nuestros Corazones. Y ella decía que hasta el momento del accidente ella era cristiana, pero que estaba viviendo un cristianismo superficial. Ella decía, yo tenía a mi novio, andaba de un lado para otro, hacía cosas que le desagradaban a Dios y estaba tranquila. Pero que en un momento de su vida ella sintió como sí sintió tristeza porque reconoció su pecado y se dio cuenta de que estaba obrando mal delante de Dios. Y ella le oró al Señor y le dijo, Señor, yo ya no quiero vivir un cristianismo tan hipócrita como el que estoy viviendo ahora. Y pasó el accidente. Quedó tetrapléjica, no podía mover sus manos, no podía mover sus pies, no podía mover nada. Sufrió momentos de depresión, es normal. Se quiso suicidar, no podía hacerlo, porque no podía mover sus manos, ni sus brazos, ni nada. Decía que lo que hacía era decirle a sus compañeras que iban a visitarlas que le dieran pastillas o que le cortaran sus venas, que le ayudaran en su sufrimiento. Y poco tiempo después ella empezó a entender, ella también renegó de Dios. Ya no entendía lo que Dios estaba haciendo. Pero dice que tiempo después una persona le empezó nuevamente a mostrar por la Biblia que el Señor tiene planes más altos de los que nosotros podemos llegar a concebir. Tiene planes mayores. Y ella le dijo, Señor, si no puedo morir, entonces enséñame a vivir de esta forma. Enséñame a vivir de esta manera. Y su vida tuvo un cambio. Y ella llegó a afirmar, a decir que su accidente había sido la respuesta a las oraciones que había hecho. Que ella no quería vivir un cristianismo hipócrita y tibio. Y dice, yo sé que muchos de ustedes no lo van a entender. ¿Cómo van a poder decir que ese sufrimiento que yo tengo es una respuesta de Dios? Entonces Dios no es bueno. No, ella afirma de que Dios ha sido tan bondadoso que si ella no estuviera en esa condición, ella no haría nada de lo que ha hecho por el Señor. Dice, tal vez estaría viviendo una vida perdida. Pero en esa situación de tetraplejidad, porque ella aún está viva, tiene casi 70 y algo años, sufrió el accidente a los 17, ha estado casi más de 50 años en una silla de ruedas sin poder mover sus pies y sus brazos, y ha llevado el evangelio a muchas personas en su misma condición de discapacidad. Porque ella aprendió a contentarse con esta situación. Ella aprendió que en medio de esta situación tan adversa que estaba viviendo, era porque Dios le había contestado su oración, de no ser una cristiana hipócrita que vivía una vida tibia. Le ha hecho más que cualquiera de nosotros que podemos movernos, hermano. Ha predicado el evangelio a cantidad de personas en su misma condición. Muchos han recibido al Señor y muchos otros también han sido alentados por el testimonio de ella. Porque hermanos, tal vez las pruebas que a veces nosotros sufrimos son pruebas muy triviales. Tal vez nunca hemos estado postrados en una cama por un periodo de tiempo, hermano. Y puede haber angustia en esta situación. Y ella dijo, tuve momentos de depresión, momentos de intentarme suicidar, hasta que la luz de Cristo empezó a alumbrar mi corazón. Y en medio de esta situación, ella pudo hallar contentamiento. Tal vez muchos de nosotros caminamos y nos quejamos porque queremos un carro para andar. Esta mujer, yo creo que, bueno, al principio ella dice, ya le doy gracias al Señor por estar así. Y ella ya consuelo y dice que oró, le pidió al Señor la sanidad, estuvo en campañas de milagros, en todas estas cosas. Y dijo que la respuesta del Señor siempre fue no, no te voy a sanar. Y ella dice que halló consuelo al saber que lo que estaba viviendo en esta tierra era solo momentáneo, era solo por un periodo de tiempo. Porque allá en Filipenses 3:21 dice que Dios nos ha prometido unos cuerpos glorificados. Dios no la sanó acá, pero le va a dar un cuerpo de gloria, un cuerpo como el que
ha prometido a cada uno de nosotros. Un cuerpo que ya no va a sufrir, un cuerpo que ya no va a estar insatisfecho, sino un cuerpo que va a brillar también por la gloria de Dios. Qué raro el concepto de contentamiento de esa mujer, ¿no? O el concepto de contentamiento del apóstol Pablo. Porque el concepto que tal vez nosotros tenemos es: estaré contento cuando tenga una casa en la playa, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando tenga un carro, cuando tenga un trabajo. Pero muchos de nosotros que tal vez hemos podido disfrutar de eso nos damos cuenta que eso no llena. Lo único que nos llena es Jesucristo. Ese es el secreto del contentamiento. Nuestros deseos egoístas, hermano, siempre nos van a llevar a desear cosas que nos van a apartar de Dios. Y esta señora Tada decía también que gracias a Dios por no haberle contestado muchas oraciones que ella hizo, y que le daba especialmente gracias por esa oración de ese momento, de la situación adversa que le ocurrió. Recordaba una frase de C.S. Lewis que dice: si Dios me hubiera concedido todas las peticiones tontas que le he hecho, ¿dónde estaría yo? A veces estamos inconformes porque Dios no me ha dado una pareja, pero tal vez si la tuviera no estaría acá. Tal vez está inconforme porque no tiene salud, pero tal vez si la tuviera no estaría buscando a Dios. Tal vez está inconforme porque tiene un trabajo que lo agobia, pero tal vez si no tuviera ese trabajo no estaría siendo formado en la imagen de Cristo. Aunque la prueba no sea quitada, aunque la carga no sea quitada, debemos confiar que Dios está con nosotros, que Dios está por nosotros, que Él tiene el control. Jerry Rice también cita un poema de Amy Carmichael. Dice que Amy Carmichael está relatando la situación de dificultad de un hombre que está pasando por una situación adversa. Y en el poema dice, él dijo: aceptaré el dolor profundo que el día de mañana Dios podrá explicarme. Entonces el desasosiego cesó en él. No es vana la palabra, no es vana, pues en la aceptación yace la paz. Amy Carmichael, o bueno, Jerry Rice citándola dice, y es en la aceptación, no en la resignación. Que tal vez pueden estar escuchando y van a decir, no, pues si Dios me quiere enfermo, pues voy a estar así y voy a estar resignado, pero no voy a estar aceptando esto con gozo, sino con amargura. Porque no es en la resignación, no es en decir, bueno, pues yo no puedo cambiar los designios de Dios. No, sino es en aceptarlos con gozo. Y en esa aceptación es donde nosotros verdaderamente encontramos la paz. No en algo superficial, no en algo como lo veíamos ahora, en una piedad sin contentamiento, no, en una piedad que acepta la voluntad de Dios y que sabe que Él tiene el control de todo. Debemos confiar en Dios. Tal vez también una de las razones por las que no estamos contentos nosotros es porque no nos conocemos. Eso lo dice Jeremiah Burroughs en su libro, dice, eso es una falta de nuestro contentamiento, es porque no sabemos nuestra condición, no nos conocemos lo suficiente. Porque si nosotros nos conociéramos verdaderamente, nosotros comprenderíamos que lo que tenemos aún es más de lo que merecíamos. Ahora leíamos Romanos 5, ¿no? Yo recordaba el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos que dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos salud, no tenemos riqueza, no tenemos hijos, no tenemos pareja, tenemos paz para con Dios. Es suficiente para poder estar contentos si nosotros supiéramos que eso ni lo merecíamos, que es un regalo de la gracia de Dios. No estaríamos tristes. Efesios creo que dice, porque Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros podíamos imaginar o entender.
Hermanos, lo que tenemos no lo merecíamos. Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros merecíamos. Por eso debemos estar contentos. A pesar de las situaciones difíciles, a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, de que tal vez estemos gritando ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Debemos recordar Romanos 8:28 que dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Hermanos, tanto leemos este pasaje, pero tampoco lo vivimos. Tanto lo citamos, tanto a veces lo recitamos de memoria, pero no estamos viviendo. Pensamos que solo algunas cosas cooperan para nuestro bien. Y no es lo que dice Pablo. Dice, todas las cosas cooperan para bien. ¿A quiénes? A los que han sido llamados. A los que aman a Dios. Que podamos identificar el descontento en nuestras vidas. Ir delante de Dios, desahogarnos. Tratar eso en nosotros, hermanos. No permitirlos para que nosotros podamos ser esos cristianos que reflejan la vida de Dios, que expresan verdaderamente confianza en el Dios soberano que tanto predicamos. Predicamos que Dios es soberano, pero se nos olvida, hermanos. Debemos tratar el descontento en nuestras vidas. Pero por otro lado también no debemos olvidar, hermanos, que no podemos estar contentos con nuestro crecimiento espiritual. Ese es un descontento legítimo. Nosotros no somos el tipo de cristianos que deberíamos ser, decía Spurgeon. Decía, estoy triste con el cristiano que soy y debería ser un cristiano mucho mejor. Y eso debería estar en nuestras vidas, hermanos. Para terminar, hermanos, vayamos a Hebreos 13:5. Del 5 al 8. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Este hombre también exhortaba a los hebreos a estar contentos en sus situaciones. Contentos con lo que tuvieran, con lo que estuvieran pasando. Y si estaban contentos, ¿qué iban a poder afirmar ellos? El Señor es mi ayudador. Cuando nosotros expresamos descontento, vivimos amargadamente, pareciera que Dios no es nuestro ayudador. Y él termina ahí en el 8 diciendo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo Jesucristo que se compadeció de las multitudes que no tenían que comer, es el mismo que hoy está con nosotros. Por eso podemos estar contentos y podemos estar confiados. Que el Señor nos ayude a poder tener eso que es de gran ganancia, la piedad acompañada de contentamiento. Amén, hermanos.